Tal y como Pau y yo anunciamos en el anterior programa de Caza Etapas, el podcast de ciclismo que podéis encontrar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music y en Podimo, vamos a realizar la valoración del único equipo español del World Tour y de los 4 Pro Team. Para ello, contamos con una sorpresa muy especial. Tenemos con nosotros a Andrés Porcel de GRPC Ciclismo de Granada. Estamos hablando de algo más que un podcast, ya que hacen mucho más, siempre relacionado con el mundo de las dos ruedas. Hola, Andrés. ¿Qué tal, amigos de Cazaetapas? Un placer acompañaros en vuestra plataforma, en vuestro podcast. Gracias por la invitación, por esa presentación y nada, dispuesto a compartir con vosotros estos minutos de podcast, de sonido relacionado con el ciclismo, que siempre es un privilegio. Buenas, Andrés. Encantado de tenerte aquí y la verdad que muy contentos. Además, con GRPC estáis haciendo un programa interesantísimo y con grandes entrevistas, ¿no? Últimamente, la verdad que dando que hablar. Sí, la verdad es que, bueno, ya vosotros sabéis mucho de esto también, ¿no? Y siempre intentamos tener las voces más interesantes. Ahora, por ejemplo, que estamos en temporada baja, evidentemente, en lo que a competición de carretera se refiere, pues siempre es una oportunidad el poder tener invitados y hacer un poquito de balance con las voces, sobre todo del ciclismo de Granada, tanto los profesionales que tenemos en la provincia como también los proyectos y equipos que con mucha timidez, pero que van surgiendo también. Y también, además de las entrevistas y de vuestro podcast, también cuéntanos esa clásica sobre Granada que tenéis entre manos. Sí, el nombre la verdad es que puede impresionar un poco, porque eso de clásica de Granada, ¿no? Que nos encantaría a los granadinos, a los aficionados al ciclismo, tener una clásica de verdad en el calendario. Pero bueno, lo que hemos creado en GRPC Ciclismo de Granada al final es una quedada entre amigos a la que le hemos puesto ese nombre, porque cuando pusimos en marcha el proyecto, pensamos en hacerla, en recorrer algunos de los puntos de nuestra provincia más allá de los terrenos más montañosos que pueden dar juego o que podrían dar juego en una hipotética clásica profesional. Nosotros estamos muy lejos, evidentemente, de ese nivel encima de la bicicleta y lo que vamos a hacer es una quedada, pero bueno, sirva un poco también como reivindicación de que hay territorio y hay espacio en la provincia más allá del terreno más puramente montañoso para, ¿por qué no?, pensar alguna vez en organizar una carrera de un día que tenga los ingredientes y los componentes propios de ese tipo de ciclismo tan concentrado, ¿no?, en cuanto a emoción y espectáculo. A ver de aquí a unos años si superáis a la clásica de San Sebastián. Ya aquí a 40 años nunca se sabe. Parece un poco complicado, ¿no? La verdad es que desafortunadamente nosotros también somos bastante críticos en ocasiones o sobre todo nos gusta analizar con el mayor criterio posible la situación del ciclismo también en cuanto a organización de carreras y a veces parece que falta un empujoncito, ¿no?, a este lado de la geografía porque hay terreno, se dan muchos elementos, a la vista está que las grandes estructuras del World Tour y los Pro Team acuden a la provincia de Granada, tal y como lo hacen también en la Comunidad Valenciana al principio del año con las temperaturas más bajas. Luego también están en Granada preparando sus campañas y sus objetivos, pero sin embargo, a la hora de poner carreras en marcha y poner carreras en el calendario, evidentemente pues falta un poquito más, ¿no?, de apoyo de sponsors, de que las organizaciones cuenten con ese tejido que es fundamental, algo que en Euskadi sí que vemos, ¿no?, y que también disfrutamos todos los aficionados al ciclismo. Muy bien. Pondremos vuestro Linktree en la descripción del programa y para que nuestros oyentes puedan acceder a escucharos. Vamos allá con el primer equipo, el único español del World Tour, el Movistar Team. 15 victorias en la temporada 2021, 3 de ellas en el World Tour. Pero hay que exigir más. En las clásicas, encabezados por Iván García Cortina, Alejandro Valverde y Gonzalo Serrano, con algún buen resultado, pero sin triunfos. Terceros en la Flecha Valona, cuartos en la Lieja, quintos en la Amstel Gold Race, sextos en Frankfurt o quintos en Lombardía. Además de ganar el Gran Premio Miguel Indurain, este ya Pro Series. En las vueltas de una semana, un poquito mejor. Una etapa en Romandía y una en la Dauphiné. También 2 etapas y la general en la Vuelta a Andalucía y una etapa en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. En las grandes vueltas, de menos a más. En el Giro,
Marc Soler abandonó tras caída y tras estar en muchas escapadas nunca tuvieron opciones reales de etapa. En el Tour de Francia, Herbiti y Valverde rozaron la victoria, Cortina también, y Enric Mas acababa sexto haciéndonos soñar en Luz Ardiden. Mientras que en la Vuelta fueron muy protagonistas. Ambiciosos, Verona casi venciendo, ganando Miguel Ángel López una etapa en el Gobaineteiru para abandonar, sorprendentemente, en Moss, quedando Mas segundo y Valverde cayendo. Andrés, ¿qué puedes aportar del Movistar Team? Pues que ha sido un año complicado también creo yo, porque es verdad que, fijaos, yo casi os iba a subrayar que el corredor más destacado ha sido Miguel Ángel López, el colombiano, en cuanto a resultados y en cuanto a victorias. Y comprobamos lo que pasó después, ¿no? Que al final es un corredor al que ha habido que romperle el contrato por una falta, en este caso, por un mal comportamiento en esa penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España, en la que se le cruzan los cables, se baja de la bici y decide dejar de competir, y después desemboca toda esa situación en el abandono de la estructura. Y tú mismo lo mencionabas en ese repaso, un corredor que se ha llevado la Vuelta Ciclista a Andalucía, que ganó el desnivel del Mont Ventoux, esa clásica de alta montaña que se organiza en Francia, se llevó un etapón en la Vuelta a España y ha sido el que más ha aportado, pero por eso al final el año de Movistar es complicado porque se van a quedar sin su corredor quizá más destacado en cuanto a resultados en 2021 por una situación que nadie quería y nadie esperaba. A partir de ahí, es verdad que podemos hablar de un buen Enric Mas en las generales, pero todos echamos de menos un pasito más en lo ofensivo del corredor y, por supuesto, no nos podemos olvidar nunca de Alejandro Valverde, que sigue siendo el mejor ciclista de este equipo a su edad, que es de una categoría especial, algo difícilmente igualable. Creo que será complicado volver a ver a un corredor de este nivel, del nivel del murciano. Y otro nombre que sí que me gustaría también apuntar es lo mencionabas, el de Gonzalo Serrano, porque creo que es un ciclista que en carreras de un día, en otro tipo de escenarios donde Movistar a lo mejor no destaca tanto, puede empezar a desarrollar cualidades y a sumar cosas que sin duda pueden favorecer al equipo. Todos esperamos, como también aficionados españoles al ciclismo, que a Movistar le vaya bien. El 21 no ha sido del todo malo en cuanto a resultados y victorias que han conseguido, pero ha habido otras circunstancias que sin duda no han dejado el mejor sabor de boca. Yo estoy contigo. La verdad que las sensaciones no han sido las mejores. Y respecto a los resultados, no están mal, pero podrían ser mejores, ¿no? Porque si calculamos al Movistar en cuanto al nivel que tiene, porque al final, si nos fijamos, por ejemplo, en el presupuesto del Movistar es más alto que el del Bahrein Victorious, por ejemplo. Si hacemos la comparativa entre un equipo y el otro, el resultado final, a pesar del problema que han tenido con Miguel Ángel López, yo creo que no han estado al nivel. Otros corredores que han dado un paso adelante, yo diría que el fichaje principal, como bien has dicho tú, es el de Gonzalo Serrano, que ha estado siempre delante, donde ha competido, a pesar de no tener más que una victoria en la Vuelta a Andalucía. Y respecto al resto de nombres, destacaría también dos nombres, como son los de Einer Rubio y Matteo Jorgenson, que también son dos corredores jóvenes. Jorgenson tiene 22 años y Einer tiene 23. Y que las sensaciones no han sido malas, pero yo me quedo con la idea de que podrían haber dado más en esta temporada 2021. Igual por calendario, no sé, son todo sensaciones. Sí, parece que este bloque de jóvenes que fichó Movistar no ha acabado de dar aún el estirón. Esperemos que lo den en el 22, porque como habéis dicho los dos, pierden a Miguel Ángel López, que ha dado mucho. Y además es que de las 3 victorias que tienen en el World Tour, la otra, que no es la de Alejandro Valverde, que la hizo Marc Soler, también se va fuera del equipo, que ya sabemos que es un ciclista con un carácter volcánico, eso está fuera de toda duda, pero calidad la tiene, triunfos te da, visibilidad también, y Movistar ha de tener balas en la recámara para subir. Y también a nivel de clásicas, imagino que coincidiréis conmigo que la decepción de la temporada del Movistar ha sido Iván García Cortina, porque al final, como había dicho Andrés al principio, Gonzalo Serrano es el corredor que más hemos visto en las carreras de un día. Y como mucho hizo el 6º lugar en la clásica de Frankfurt, esa etapa del Tour que casi vence, si no llega a ser por Morkov.
pero en las de inicio de año no se le vio para nada a Iván García Cortina. Totalmente de acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es la decepción de la temporada, es un fichaje que hasta ahora no ha cumplido las expectativas. Además, creo que también hay un bloque importante de amantes de este deporte en España que están deseando que llegue ya un corredor capaz de ganar volatas. A lo mejor no es un sprinter puro para las volatas más convencionales, más clásicas, pero sí de meterse en sprints y sobre todo de disputar carreras de un día de nivel World Tour. Y los focos están puestos en Iván García Cortina para ese tipo de contextos y hasta ahora pues no ha tenido suerte. Daba la sensación de que en Bahrein estaba más cerca de lograr algo así que ahora en el Movistar. También parece que es que a Movistar se le están gafando los fichajes estrella por unas cosas o por otras, porque Miguel Ángel López, ya hemos comentado ¿no? cómo acabó todo, e Iván García Cortina, pues tampoco ha dado todavía resultado, aún está a tiempo, ¿no? Y luego Marc Soler, del que también hablabas, se marcha de una estructura en la que mucha gente esperaba que podía crecer más como corredor y que podía ser un auténtico líder, y ahora pues busca otros objetivos en un equipo distinto porque en Movistar pues se ha acabado ya su tiempo. Totalmente de acuerdo contigo en todo lo que dices. Y a esto añadiría también un Enric Mas, que es el líder indiscutible del equipo y que sí que es verdad que ha estado segundo en la Vuelta a España y que estuvo más combativo que normalmente en esos finales en alto, dándole más guerra a Roglic de lo que era habitual, pero aún así, no sé lo que pensáis vosotros, pero con las sensaciones que se queda corto, ¿no? Como que todos esperamos que dé un paso adelante y que se acerque a Pogačar, a Roglic o a Bernal, y como que continúa en ese segundo o tercer plano por detrás de estas grandes figuras, ¿no? Después en el Tour de Francia fue sexto. También hay que recordar, cómo no, lo que pasó en la Comunidad Valenciana, que quedó tercero de la clasificación final con esa contrarreloj. Ahí tuvo su única victoria de la temporada en la tercera etapa. Y no sé lo que pensáis vosotros, pero para mí, en esta temporada 2021, como que no ha dado un paso adelante. Se ha quedado donde estaba. Sí, es que parece además que como que se siente cómodo en ese contexto en el que, bueno, aspira a un 5, a un 6, bueno, en este caso a lo mejor a luchar por el podio, pero no terminamos de ver ese ciclismo, ¿no? que se le pide o que a veces siempre exigimos a un buen voltómano, ¿no? Un día en el que intente romper la carrera, en el que intente jugar sus aspiraciones y sus ambiciones sorprendiendo, porque es verdad que si no eres muy ofensivo, intentas la emboscada con gente como Roglic en la Vuelta, con gente como Pogačar en el Tour, es muy complicado batirles de otra manera. Es así, intentándolo, y las dificultades de batirles siguen siendo altas, pues lógicamente manteniendo solo el puesto no vas a pasar de lo que al final consigues, ¿no? Que, oye, seguramente estés cumpliendo los objetivos, pero siempre se espera un poquito más. Es que la verdad sea dicha, por ejemplo, Enric Mas fue segundo en la Vuelta a España, pero preguntas ahora a un aficionado y recordará mucho más el ataque de Egan Bernal en Lagos de Covadonga, a pesar de que no llegó a nada, que ese segundo puesto, que al fin y al cabo al aficionado de a pie, como somos nosotros, eso es lo que nos hace levantarnos del sofá. Y a mí personalmente, Enric Mas solo me lo hizo en la etapa del Angliru de la anterior Vuelta a España. Incluso, fijaos, yo me acuerdo, el recuerdo que tengo yo de Enric Mas del 2021, además de esto que mencionas, es ese codo a codo con Roglic en el muro de Valdepeñas de Jaén, en la Vuelta a España, ¿no? Ese día en el que sí parecía que saltaban chispas, a pesar de que, bueno, no era un puerto largo, era un final de estos tipo Vuelta, una muralla explosiva, pero vimos un poquito ahí las chispas y la emoción del ciclismo y nos quedamos eso, más con imágenes así que al final con los resultados o con las clasificaciones definitivas. De todas maneras, viendo que el final del año para él ha sido esta Vuelta a España, yo creo que ha sido su mejor carrera del año, incluso diría su mejor carrera de su vida. No sé, yo tengo una pequeña esperanza de que esto sea un presagio de que la temporada 2022 vaya a ser más atacante y lo vaya a intentar más. Sí que es verdad que en esta Vuelta a España, el Valdepeña estuvo muy bien, pero como que al final de la Vuelta a España como fue un poco conformista. También es verdad que tenía delante a un Primo Roglic que era un absoluto dominador y su victoria fue aplastante. Pero aún así, lo que digo,
espero que Enric Mas en esta temporada 2022 como que dé un paso adelante y al menos lo intente. Obviamente ganar a esos grandes monstruos casi es imposible, sobre todo porque son más rápidos que él en el punch final, son mejores en contrarreloj, para arriba también van más rápido, es que lo tiene muy complicado, pero que pues, al menos que lo intente, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pau. Venga, vamos con la nota del Movistar Team. Dale, Andrés. Ahí va, siempre es complicado, ¿no? A mí siempre me cuesta un poco puntuar, pero yo les daría un 6. La verdad es que no me voy a quedar solo con el raspado, con el 5, porque sí que es verdad que al final, pues un hombre como Miguel Ángel López sí que sube un poco la media de la nota. Si hablamos de resultados extraordinariamente deportivos, no de lo que pasó después, pero tampoco podemos ir mucho más allá. Porque lo ha comentado antes Pau, al final, si miramos carrera por carrera y objetivos importantes, han faltado resultados en una escuadra World Tour como es el Movistar, y durante épocas de la campaña de la temporada han estado, en lo que a punto se refiere, casi peleando con bloques como el Lotto Soudal, como el Qhubeka, lo que a punto se refiere, ¿no? Exclusivamente. Y eso pues no dice mucho de tu temporada en lo que a resultados, a victorias y a objetivos se refiere. Pablo, digo yo. Venga, tírale. Pues lo que decía Andrés, y además comparando con Qhubeka, con Lotto Soudal, son equipos que tienen la mitad de presupuesto que Movistar, que eso al final también hay que tenerlo en cuenta. Y respecto a la nota, tú Andrés le has puesto un 6, yo le pondría un 6,25, venga. Iba a ponerle un 6, pero por no coincidir, un 6,25. Aunque casi que estoy más cercano al 5,75, pero bueno, como Mas ha sido segundo en la Vuelta a España, seremos buenos esta vez. A mí, para tampoco coincidir con Andrés, que había pensado también un 6, las clásicas, que hoy en día es lo que yo creo que a los aficionados más nos enamora, y ver que Movistar, si no es por Alejandro Valverde, en el resto tiene muy poca visibilidad, se le voy a dejar en un 5,75. Y recordaría también que no han sido campeones de la clasificación de equipos del Tour de Francia, que llevaban unos años ganando. Este año no han sido Claro. Y que el año pasado, si no recuerdo mal, sí se la llevaron, ¿verdad? O sea, en el año 2020 sí se la llevaron, y esta vez, que suele ser uno de esos objetivos que además muchos aficionados critican incluso, ¿no? El hecho de, oye, es que esa clasificación pues no es demasiado emocionante y parece que solo tenéis ese objetivo. Y no, esta vez tampoco ha caído ese premio, que al final, oye, es un premio importante, pero es verdad que no es estéticamente, en el día a día de la carrera, pues no es el más emocionante. Y como que Movistar siempre lo publicitaba, ¿no? De que eran campeones por equipos. Este año tampoco ha podido ser así. Esperemos que Totalmente, la sí, es temporada verdad. 2022 vaya mejor. Seguimos ahora con el Burgos BH, con los equipos españoles del Pro Team, un Burgos BH que no tuvo ninguna victoria en este 2021, siempre peleando y con un buen mes de octubre. En las carreras de un día han estado liderados por Jesús Ezquerra, Ander Okamica y Manuel Peñalver, dando guerra, siendo décimos en el Trofeo Calviá, segundos en la Vuelta a Murcia, sextos en el Gran Premio de Plumelec-Morbihan, Pro Series, sexto en la Route Adélie de Virdré, novenos en la Copa Sabatini Pro Series o novenos en el Tour de Vendée. En las vueltas de una semana, bastante menos protagonismo, aunque siempre en escapadas, siendo décimos en la Vuelta al Algarve o quintos en la Boucle de la Mayenne. Fueron a la Vuelta a España, además la carrera salió desde la Catedral de Burgos, y siendo muy combativos, con gente en la escapada prácticamente en todas las etapas, aunque sin suerte de cara a la victoria. Y en la general, el castellonense Óscar Cabedo acabó 19º. Andrés, ya sabes que como hay ciclistas de Granada, puedes hablar de ellos y explayarte. Sí, en este caso tenemos al corredor del poniente granadino, a Juan Antonio López Cózar, el Chupe López Cózar, que, bueno, es verdad que empezó a verlo con regularidad vestido de morado, del morado del Burgos BH, y competir en un calendario rico, pero sí ha ido
consiguiendo entrar en más carreras conforme pasaba la mitad de la campaña, la mitad del 2021, y ha hecho un final de temporada bastante interesante, ¿no? Sobre todo con ese bloque de clásicas final, clásicas ya prácticamente casi del otoño en Francia, y ahí sí que le hemos visto trabajar y dar presencia a Burgos BH, por ejemplo, en la Bretaña Classic, que es una prueba del World Tour, donde además hizo muy mal tiempo y él se agarró bastante bien a la prueba y estuvo metido delante. Si no recuerdo mal, fue el mejor clasificado del Burgos BH aquel día, entrando justo por detrás del pelotón principal. Luego, también destaco a dos nombres que tú has mencionado en el repaso y que creo que han sido de lo mejor de Burgos en el 21. Tanto Okamika, debutando como pro a sus 28 años, el corredor del Ekeitio en el Burgos y dejando muy buena presencia en las clásicas, como también Peñalver, que es un ciclista que ilusiona en las carreras de un día y que ha hecho un 2021 bastante destacable. Son perfiles de ciclistas que sin duda aportan bastante a un pro team, porque el sacar buenos resultados para un pro team en carreras de un día siempre es muy importante. Yo destacaría al Burgos en la Vuelta a España, ¿no? Porque parecía que estaban en todas las escapadas. Destacar al holandés Jetse Bol, que si no fue el corredor con más escapadas en esta Vuelta a España 2021, estuvo cerca. Y respecto a otros nombres, el mejor en cuanto a ranking UCI es Willy Smith, el sudafricano, que también es verdad que está tan arriba en la clasificación en cuanto a puntos UCI porque fue segundo en ruta en el campeonato de Sudáfrica y cuarto en contrarreloj. Y respecto a otros nombres, destacar como bien has dicho tú, a Manuel Peñalver, sobre todo en el final de año estuvo muy bien en el Tour de Vende, carrera 1.1 fue noveno, y en el Gran Premio de Premier Morbihan en Francia también fue sexto. Así que con 22 años tiene una gran condición y puede ser un corredor para carreras de un día. La verdad que tiene muy buena pinta este chico. Además de los que habéis dicho, Okamika, Peñalver, también destacaría a Diego Rubio, buen rodador, también en la Vuelta a España se le vio mucho. Y hay que tener en cuenta que, Pau, creo que tienes el dato del presupuesto del Burgos, que no es de los más altos del Pro Team, ¿verdad? De hecho, si lo comparamos con el resto de equipos españoles, es el equipo Pro Team con menos presupuesto. Tiene 8 patrocinadores y su presupuesto son 2,5 millones de euros. Claro, es que ves 2,5 millones de euros contra los 18 del Movistar y que veas a un Óscar Cabedo 19 en la Vuelta a España, al final tiene mérito. La verdad es que sí, ¿eh? Y además qué importante es, entre comillas, si me permitís el término, para equipos como Burgos, la vieja guardia, corredores como Dani Navarro, Ángel Madrazo, Cabedo, Jetse Bol, que mencionaba Pau, y que es verdad, es ese ciclista combativo, buen rodador, que te va a dar presencia en una carrera de 3 semanas como la Vuelta a España, que es tu objetivo principal para Burgos, especialmente este año, en el que todos sabíamos que Burgos iba a estar, porque evidentemente el peso del patrocinador territorial de la provincia de Burgos, apostando por esa salida de la Vuelta 2021 desde allí, eso daba muchas cartas al equipo, ¿no? Y supieron también estar presentes y dar imagen, dar buena imagen y dar combatividad a la carrera. Corredores también de esas características ya más experimentados que siempre suman y que incluso en años anteriores han dado victorias importantísimas al bloque. En este 2021 no han llegado, pero es que también es verdad que cada vez está más caro ganar para los Pro Team, porque los World Tour, hay World Tour como Cofidis, como Lotto que hablábamos antes, como Qhubeka, que es que prácticamente ganan muy poquito, algunos no ganan, no consiguen victorias en carreras importantes, y llega una Vuelta a España y es complicado levantarles a los World Tour un triunfo parcial. Y en cuanto a la decepción, por mi parte, yo como mucho diría que un poco más de protagonismo a la hora de culminar esas escapadas, pero básicamente es lo que dices tú, Andrés. Está muy caro y vas a carreras en las que no hay muchos World Tour, pero te aparece un Pro Team de matrícula, que digo yo, como el Alpecin, y te gana también muchas o casi todas de las de punto 1, de las carreras que tienen el tercer nivel.
Eso es, y bueno, yo fíjate, en cuanto a decepción por aportar, no sé si la palabra es del todo decepción, ¿no? Pero a lo mejor sí me esperaba algo más de un corredor como Edwin Ávila, ¿no? Por la experiencia que traía previa después de haber pasado por Israel, también un corredor ya experimentado que al final ha tenido poco calendario y no ha podido dar mucha combatividad en Burgos. Y hay un corredor que a mí me gusta bastante y que se va a marchar de Burgos, creo que sin haber dado un pasito más, que es el ciclista manchego de Argamasilla de Alba, Isaac Cantón, un corredor todavía joven, que se va ahora a un equipo granadino, se va al Manuela Fundación, que se va a estrenar como Continental en 2022. Y yo pensaba que después de haber estado en la Fundación Contador, de haberle visto en Cometa, pensaba que esa oportunidad en Burgos podía darle un plus, ¿no? Y no ha llegado del todo, ojo, todavía es joven, creo que 25 años, si no recuerdo mal, y por supuesto puede demostrar muchas cosas, ¿no? Pero a lo mejor yo en esta temporada sí me hubiera gustado verle un poquito más. Yo estoy con Andrés. La decepción del equipo es Isaac Cantón, porque era un corredor del que, viendo la plantilla a principio de año, podías esperar de que estuviera más delante. Su mejor posición ha sido el 11º en una etapa de la Vuelta a Portugal, la sexta etapa, y en el resto del año, la verdad que no lo hemos podido ver mucho. Otros compañeros suyos han destacado mucho más. Pero como bien dice Pablo, poco más podemos seguir al Burgos, ¿no? Con esa también un poco a principio de año la pelea ahí con el Kern Pharma por ir a la Vuelta a España, pero claro, saliendo la Vuelta a España de Burgos, como no iba a haber el Burgos BH en la Vuelta a España. Aún así, veremos qué tal la Vuelta 2022, si les veremos otra vez. Desde luego, lucharon. Y demostrar que venían con ganas en todas las escapadas lo podemos ver, así que no podemos decir nada en contra. Vamos con la nota del Burgos, como antes la ha dicho Andrés primero. Pau, la dices tú, si te parece. De acuerdo. Pues después de todo lo dicho y teniendo en cuenta también el presupuesto, estamos hablando del equipo Pro Team con menos presupuesto de todos, yo le pondría un 6. Realmente es la nota que le voy a dar yo también. Aquí tampoco se puede subir porque al no haber victorias tampoco vamos a poner mucho más y menos, es que es lo que dices. Estás compitiendo en una Vuelta a España con equipos que te duplican, triplican y mucho más el presupuesto. Así que otro 6 para el Burgos BH. Yo voy a subir un poquito y porque además me parece muy interesante lo que estáis comentando del presupuesto, lo complicado que es competir y tener presencia con presupuestos reducidos respecto a otros gigantes, ¿no? En comparación económica. Y les pondría un 6,5, porque al final yo creo que sí, que han hecho una vuelta decente, interesante, que han hecho un final de calendario con esas clásicas francesas que son tan complicadas, esos bucles, esas carreteras que no tienen un metro llano, donde la climatología se complica. Y han estado y han dado bien la cara, también el corredor granadino, el Chupe López Cózar. Y por eso les subo al 6,5, aunque claro, ha faltado pues un triunfo, ¿no? Que otros Pro Team españoles, como comentaremos ahora, sí que lo han conseguido. Como por ejemplo el Caja Rural Seguros RGA, ya que ha tenido una victoria en este 2021 y viviendo en el top 10. En las clásicas, encabezados por Jon Aberasturi, Jonathan Lastra y Julen Amezqueta, con resultados destacables. Sextos en la Vuelta a Castilla-León, segundos en el Trofeo Serra de Tramuntana, segundos en la Clásica de Arrábida, segundos en el Gran Premio Cholet, cuartos en la Per Sempre Alfredo o quintos en la Clásica Comunitat Valenciana. En las vueltas de una semana, siempre escapados y con protagonismo. Decimosegundos en la Semana Coppi Bartali, cuartos en el Tour de Turquía, Pro Series, cuartos en la Vuelta al Algarve, también Pro Series, cuartos en el Tour de Hungría, terceros en la Vuelta a Andalucía, otra carrera Pro Series, décimos en el Tour de Eslovenia, también Pro Series, séptimos en la Ruta de Occitania, terceros en el Gran Premio Torres Vedras u octavos en la Cro Race. También fueron a la Vuelta a España y siempre escapándose, como el Burgos BH, pero sin opciones reales de ganar. Cepeda fue su mejor hombre, acabando el 32º en la general. ¿Qué puedes aportar, Andrés, de la temporada del Caja Rural?
Yo creo que un poco en la línea de otras campañas, el Caja Rural Seguros RGA es ese equipo Pro Team que siempre aprovecha bien el calendario, al que vemos en competir en bastantes días, hacer mucho calendario portugués, francés, les vemos en Italia, por supuesto, prácticamente en todas las rondas españolas. Sí que es verdad que este año les ha faltado algún triunfo más. Han tenido la ventaja de contar ya como última temporada, porque se marcha al Trek, con el que probablemente, además a mí es un ciclista que me encanta, con el que probablemente es el sprinter más puro que tenemos en España, Jon Verasturi, un ciclista verdaderamente rápido, que en un tren con más ejes y un poquito mejor estructurado, porque para un Pro Team es muy complicado armar un buen tren, pero con un tren un poquito más potente seguramente podría haber conseguido resultados aún más ambiciosos y no solo ese triunfo que mencionabas. Pero luego en general, bien, porque hablábamos de vieja guardia en el Burgos, aquí tenemos algo parecido con Jonathan Lastra, con Julen Amezqueta, con corredores que siempre te dan nivel en las clasificaciones y en carreras y en terrenos duros. Y luego también con otro ciclista como Johan García, que ha hecho una muy buena campaña y que si no recuerdo mal va a seguir, ha renovado, va a estar en el 22 también con Caja Rural, y es otro de los llamados a estar arriba en las partes, en las porciones más importantes del calendario. Dando el apunte económico en cuanto a Caja Rural Seguros, decir que tiene 7 patrocinadores y que su presupuesto es de 4 millones de euros. Claro, si comparamos con el Burgos BH, quizá el resultado sea menos diferente, ¿no? Porque al final sí que podemos comparar los dos equipos, sí que es verdad que el Caja Rural ha tenido mejores clasificaciones, pero aún así yo creo que la comparativa está ahí. Y claro, hablando de nombres, como no, hay que decir a Jon Verasturi, que además de llevarse esa victoria en el Tour de Eslovenia, como bien ha dicho Andrés, donde ha participado hasta adelante, porque ya empezó el año la clásica de Almería siendo cuarto, después quedó cuarto también en la Presente Alfredo, segundo en el Gran Premio de Cholet, Pays Loire, fue segundo también en una etapa de la Comunidad Valenciana, la última etapa, recordemos. En la Volta al Algarve fue tercero y cuarto también en 2 etapas, segundo en cuanto a la clasificación de los puntos. Y la verdad que siempre ha estado delante en los sprints, siendo para mí el mejor sprinter que tenemos aquí a nivel nacional, ¿no? Y Y luego después en además, cuanto... Sí, continúa Andrés, sí. perdona, Pau, sí, digo además que otros dos nombres que se me ha olvidado a mí mencionar y que también había pensado previamente que creo que son destacables, Oyer Lazcano y Barrenechea, ¿no? Que son dos jóvenes ilusionantes, y bueno, uno de ellos ya ha hecho el famoso puente Pro Team World Tour español, que es irse desde el Caja Rural al Movistar, el caso de Lazcano, otro corredor que ha dejado una buena campaña y que ahora pues ha encontrado una merecida oportunidad World Tour, ciclista con cualidades de buen rodador, sobre todo de corredor multiterreno, que en el Caja Rural ha hecho un buen 2021, un interesante 2021. Sí, ahora Y iba a además es un destacarlo precisamente a Oyer Lazcano. Un buen trotón, que podríamos decir, muy apto para las clásicas. Esperemos que Movistar le den cancha. Y sí, es lo que ibas diciendo. El Caja Rural es que es un equipo que, extrayendo datos de su Twitter, han hecho 75 top 10 en esta temporada. Es una barbaridad. Y han estado en fuga ni más ni menos que 68 veces. Es que eso ya te dice la combatividad de este equipo. Y Pau, sigue, que te había cortado. No, iba a decir que en cuanto a Oyer Lazcano hay que recordar que tiene solo 22 años, es un chico muy joven y que esperemos que en el Movistar le den la oportunidad de demostrar su calidad, ¿no? Veremos a ver qué calendario le dan, pero por condición sería un buen ciclista para llevar alguna de las clásicas, ¿no? Junto a Aramburu y Iván García Cortina para curtirse, puede ser un gran ciclista que se le den bien estas carreras de un día, ¿no? Y respecto al Caja Rural, me gustaría también decir que en cuanto a los equipos del Pro Team, es el primero en cuanto a clasificación respecto a los equipos y es el 12º. Así que tampoco está nada mal. Porque hay que recordar que en el Pro Team hay equipos como el Alpecin Fenix, que casi que podría estar por delante de la mayor parte de los equipos del World Tour. Y después otros equipos como la Arkea, por ejemplo, también, que tiene grandes ciclistas, como Nairo Quintana.
el Alpecin Fenix, que es uno de esos equipos que vive cómodo, ¿no? Con su condición de falso pro team, porque al final, bueno, te ahorras según qué obligaciones y ahí estás manejando siempre un gran calendario. Pero es verdad que interesante introducirlo en la comparativa para ver un poquito cuáles han sido las distancias reales al final en lo que a puntos se refiere. A mí, en Sí, cuanto a porque también decepciones, mencionaría a dos corredores. Uno es Alejandro Osorio, el colombiano, que a pesar de haber hecho una temporada más bien gris, ha fichado por el Bahrein Victorious. No sabemos si Giuseppe Acuadro es su representante o qué ha pasado, o quizás el año que viene se destapa el colombiano de 23 años, pero a mí me ha sorprendido. Y otro ha sido Jonathan Lastra, pero más por la primera mitad de temporada que hizo, que estuvo a un nivel muy alto, se le relacionaba con varios equipos del World Tour, pero la segunda parte, sobre todo la Vuelta a España, no estuvo a su nivel y eso le ha pesado definitivamente para quedarse otro año en el Caja Rural. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el nombre de Osorio, del escalador colombiano que ahora se marcha a Bahrein. Aprovecha, claro, la oportunidad que ha surgido de dar el salto a una estructura World Tour, donde además los escaladores suelen destacar porque es un equipo que juega bastante a la ofensiva en terrenos muy duros, en puertos, que le gusta también buscar la caza de etapas en ese tipo de jornadas de días. A mí me ha decepcionado sobre todo porque yo del paso de este corredor colombiano por Caja Rural esperaba más. Esperaba haberle podido ver destacar en la grande, en la Vuelta a España, y no ha estado en esta temporada. Y se va a marchar del Caja Rural sin haber hecho el papel que a lo mejor se presuponía de este ciclista colombiano. sí, porque en cuanto a condiciones y en cuanto a sensaciones, a principio de año era como el corredor principal el que tenía que explotar un poco, ¿no? Y no ha sido así. Veremos su fichaje por el Bahrein Victorious qué tal le va, porque si hace lo mismo que han hecho otra serie de ciclistas, como pueden ser Sonny Colbrelli o alguno más, o Marc Padun, por ejemplo, que han explotado totalmente en el Bahrein, veremos. Igual nos tenemos que callar y acordarnos de lo que dijimos de Osorio en esta temporada 2021. Por todo ello que estamos diciendo, mi nota para el Caja Rural, la diré ahora el primero, es un 7,5, porque se les ha visto muchísimo, la verdad, durante todo el año. Las carreras, si no ha sido en las escapadas, en los sprints, como habéis mencionado, de mano de Jon Aberasturi, que lo echarán mucho de menos. Así que esa es mi nota, un 7,5. Yo les pondría un 7, la verdad. Creo que también tu nota es bastante acertada, al final subirles un poquito porque sobre todo habéis mencionado una cosa y eso es la cantidad de pruebas en las que se han visto en el top 10 o en proximidad de clasificaciones de honor. Y eso dice mucho de cómo aprovechan ellos el calendario y la serie de corredores que tienen para mantener una regularidad constante durante todo el año. Han faltado triunfos. Complicado es conseguir años como aquel 2015, ¿no? En el que creo que tuvieron 7 u 8 victorias o 9. Tuvieron un año fantástico. Eso es muy complicado porque volvemos a lo mismo. Cada vez para los Pro Team está más caro el estar arriba y ganar. Pero a pesar de todo ello, a ver, Asturi cumplió dando un triunfo en una volata y por regularidad y rendimiento general están para mí en el 7 sin duda. Sí, porque añadiría también a lo que has dicho, Andrés, que en alguna de las entrevistas que hemos hecho con ciclistas, por ejemplo, de los Euskaltel, nos han dicho que esta temporada 2021 ha sido un poco diferente, porque en carreras 1.2, 1.1, que normalmente no hay equipos World Tour o hay pocos, al ser una temporada en la que no sabían muy bien cómo iban a ir las cosas por el tema del coronavirus, iban al final realizarse toda la competición, muchos de los equipos del World Tour acudían. ¿Y eso qué hace? Que equipos Pro Team tengan menos posibilidades de llevarse victorias, de llevarse buenos puestos, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y respecto a lo que habéis dicho, un 7, un 7,5, pues para no discutir con vosotros, voy a poner un 7,25 y me parece una nota muy acertada. Genial. Vamos ahora con el siguiente equipo español, el Ken Pharma. 3 victorias y podríamos decir que es el alumno aventajado de los equipos españoles del Pro Team. En las carreras de un día, liderados por Enrique Sanz, Jordi López y Roger Adrià, con buenos resultados. Terceros en la Villafranca Ordicia
quintos en el Trofeo Calviá, octavos en la Clásica de Arravida, segundos en el Porec Trophy, cuartos en el Gran Premio La Marsellesa o cuartos en la Clásica Comunitat Valenciana. En las vueltas de una semana, muchísimo protagonismo. Primeros en el Tour de Alsacia, terceros en el Istrian Spring Trophy, decimoprimeros en la Volta a la Comunitat Valenciana Pro Series, séptimos en la Vuelta a Asturias, cuartos en los Alpes Isère Tour, cuartos en el Tour de la Mirabel, cuartos en la Vuelta a Alentejo, séptimos en la Vuelta a Portugal, quintos en el Tour de Limousin, segundos en el Giro de la Regione Friuli, cuartos en el Tour de Eslovaquia o quintos en la Cross Race. Y voy a respirar ya, y no fueron a la Vuelta a España. Es tremendo lo del Care Pharma, sin duda para mí es el equilibrio, la juventud, un equipo lleno de corredores que ilusionan y que todos tenemos muchas ganas de ver. Y evidentemente el aficionado al ciclismo que valora la combatividad y las ganas de dar espectáculo se quedó con las ganas de ver a Care Pharma en la Vuelta Ciclista a España. Yo creo que hay pocas dudas de que en el 2022 van a estar. Bueno, ahora mismo es una opinión porque no lo sabemos con certeza, pero creo que la Vuelta tiene que darle ese premio a Care Pharma después de un 21 estratosférico, porque es verdad que además es un equipo muy joven, que su corredor más mayor es Sanz, que tiene 32 años, y de ahí el siguiente creo que es Martí Márquez, que está en los 25, y ya pues hacia atrás, ¿no? Hacia corredores más jóvenes y que están dando un nivel muy alto. Yo destaco sobre todo a Roger Adrià. Es un corredor que me encanta, ese motor turbodiesel inyección, que es que lo ves prácticamente destacar en terrenos tan variados y un ciclista tan completo que se agarra bien a las clasificaciones generales. Lo hizo en Burgos, lo hizo también en más pruebas un día de una semana donde pudimos verle en la parte de arriba. Y luego también se puede meter en las fugas, tiene buena punta incluso para resolver en un grupo. Es un corredor extraordinario que puede dar en los próximos años bastantes alegrías al aficionado español. Yo estoy contigo, Andrés. A mí el corredor que más me gusta, ya lo sabe también Pablo, es Roger Adrià, el catalán, que la verdad que es un corredor que me encanta. Y que esta temporada ha estado muy bien, porque hay que recordar que fue séptimo en la Vuelta a Asturias, por ejemplo. En la Vuelta a Andalucía fue el 21º, que no está mal. Quizá podría estar mejor. En la Vuelta a Burgos fue el 15º. Pero después, por ejemplo, en el Tour de Eslovenia, donde ganó Peter Sagan, fue el cuarto. También hay que recordar que en el París Tours, a pesar de quedar el 19 a final de año, estuvo muy bien, muy presente en esa carrera muy dura, además, con pavé y con carreras con trozos sin asfaltar, y demostrando que a pesar de que es un corredor que no tiene una gran planta, no es muy corpulento, también se le da bien las carreras de un día. Y de hecho, lo pudimos ver en el Campeonato del Mundo en ruta y también estuvo en el Europeo, que eso ya da que entender que el seleccionador también ha visto que es un corredor que puede dar más de sí, porque estar en toda una selección española del Campeonato de Europa y del Campeonato del Mundo es algo a destacar. Y además de Roger Adrià, destacaría a un José Félix Parra, que se ha llevado la primera carrera por etapas del Ken Pharma en ese Tour de Alsacia, y que con 24 añitos también tiene muy buena pinta este chico. Sí, también hay que decir que el Tour de Alsacia era punto 2 de la cuarta categoría, pero es que en la Vuelta a Portugal, que fue una locura de carrera, espectacular, ahí acabó séptimo, con todo lo que había en la ronda portuguesa. Y también en la Cross Race al final, también punto 1, noveno. Es un corredor que ya imagino que le dará mejor calendario en el 2022 y a ver cómo se desenvuelve. Y alguno que no hayáis dicho muy interesante también, creo que Raúl García Pierna, con el Tour del Avenir que hizo, no hay que olvidar tampoco lo buen croner que es, siendo sexto en el Europeo Sub-23 y también hizo un buen campeonato de España, siendo cuarto. Pero es un corredor que, a pesar de ser buen croner, lo que pudimos ver en el pequeño Tour es que la media montaña, no se le da nada mal, y trabajador incansable. Y un último dato, si el Caja Rural había sido 75 veces top 10, el Ken Pharma 74, uno menos. Y a esto añadiría que
que su presupuesto son 3 millones de euros. Tiene menos presupuesto que el Caja Rural. Uy. Lo que aumenta el mérito, sin duda ninguna, de sus resultados y de su estrategia, de tener mucho ciclista joven, que eso evidentemente hasta ahora les está saliendo bastante bien. Ahí hay otro ciclista que además lo has comentado, Pablo, al principio en el repaso. Diego López hizo una muy buena vuelta a la Comunidad Valenciana a principio de campaña, y luego también ha cerrado bastante bien en carreras de un día, como la Loira Atlántica, donde estuvo ahí en el puesto 35, pero se dejó ver. Al final, fijaos, casi es el equipo del que más nombres estamos repasando, porque ha habido un reparto muy grande de su rendimiento, ¿no? entre corredores muy, muy distintos, y han diversificado bastante bien sus ciclistas y su calendario. Yo es que diría que el Ken Pharma es el que tiene, a nivel de Pro Team, es el que tiene corredores con más futuro, ¿no? Porque hemos dicho ya 4 o 5 corredores y se me vienen a la cabeza 2 o 3 más, ¿no? Porque también me gustaría destacar a un Kiko Galván, que la verdad que ha hecho una temporada impresionante. Al final de año estuvo quinto en una de las etapas de la Vuelta a Alemania, fue séptimo también en una etapa del Tour de Lemosín, y la verdad que siempre ha estado delante en este final de año. Y tiene 23 años, es otro corredor con mucho futuro, y es que podríamos hablar de casi todos los corredores del Ken Pharma, ¿eh? Porque a ello hay que añadir que tenemos este año también estará compitiendo Pau Miquel, al cual entrevistamos aquí en Cazatapas, campeón de España. Pero como todo no puede ser bonito, vamos con la decepción. Yo así estoy de acuerdo con vosotros, que es un equipo muy coral, también muchos corredores, pero podríamos hablar de un corredor que prometía muchísimo, ya que fue campeón de España junior, como es Jaime Castrillo, que fue ya todo un Movistar Team. Como que le bajaron la categoría para dar eso, el cangrejo, dos pasitos, un pasito para atrás para dar 2 para adelante, pero a nivel de lo que es resultados, golpe de pedal, para ayudar a los compañeros, sí, pero lo que es su resultado individual, muy poco. 100%. Además, es que justo es el nombre que se viene a la cabeza. Es verdad que hizo un buen campeonato de España en la contrarreloj, estuvo octavo, pero claro, ahí no corría con un día en el que el equipo tenga el peso que cuando te selecciona para una carrera una semana, para una clásica, porque en el resto de calendario con Ken Pharma no ha destacado a lo mejor tanto como se esperaba. Y eso que mencionas es clave. Vienes de un World Tour, vienes de haber pasado por la estructura World Tour a nivel nacional, das un pasito atrás a un Pro Team prometedor, pero al final una categoría inferior, y no consigues los resultados que en un primer momento se pueden esperar de ti. De todas formas, como ya hemos analizado un poco la edad en la que se mueve Ken Pharma con gente tan joven, Castrillo también es muy joven, tiene 25 años, le quedan muchos kilómetros seguramente por delante, y las cosas pueden variar. De hecho, también va a continuar en el equipo en el año 2022. Se le viene otra temporada de oportunidades en las que puede aportar más cosas, pero su 21 no ha sido el mejor, y quizá en Ken Pharma es donde más trabajo cuesta encontrar una decepción. Totalmente, porque al final la edad también cuesta ver las decepciones, ¿no? Porque gente joven, ¿qué le podemos pedir? Que luchen, y estos chicos lo hacen. Quizá, como habéis dicho, Jaime Castillo a principio de temporada era uno de los líderes del equipo junto a Roger Adrià, y al final no ha sido así. Ha habido unos cuantos de sus compañeros que le han pasado por la derecha. Pero, como bien dices, Andrés, tiene 25 años y aún tiene mucho ciclismo en las piernas. Y tiempo para demostrarlo, obviamente. Venga, vamos con la nota del Ken Pharma. Andrés, te toca a ti, el primero. Yo les voy a poner un 8,5, porque resultados muy buenos, victorias, juventud, proyección. Gracias a Ken Pharma creo que se están desarrollando corredores que pueden aportar muchas cosas, especialmente a nivel nacional. Roger Adrià, Kiko Galván, García Pierna, ciclistas que vienen, que ya están aportando cosas, que ya están creciendo y dando resultados a una estructura Pro Team. Y además es un equipo que creo que tiene unas ambiciones muy bien gestionadas, porque sin duda parece que están poniendo la estructura y las bases para seguir creciendo,
y ojalá, ¿por qué no?, subir de categoría, ¿no?, en alguna ocasión. Está muy complicado todo esto en el ciclismo actualmente, porque lo de las licencias World Tour y la posibilidad de acceder a esa selección, casi equipos elegidos, es compleja, pero Care Pharma, con mucha profesionalidad y cuidando muy bien la forma de trabajar, está evolucionando mucho. Yo voy a ponerles también una buena nota al Ken Pharma, porque además hay que recordar también que se nutre de muchos corredores del Lizarte. Y como bien ha dicho Andrés, es que es un equipo que parece que va peldaño a peldaño, poco a poco, con gente joven, con mucha progresión cada ciclista y apostando por ellos, porque al final tiene que haber alguien que apueste por ellos. Y yo le voy a poner un 8,75. Creo que los resultados quizá para un 8,75 no son, pero en cuanto a sensaciones, la verdad que es un equipo que me gusta mucho y que creo que con los corredores que tienen tan jóvenes, poco más le podemos pedir, ¿no? Victorias y además mostrándose allá donde van. Y también hay que recordar que es el único de los equipos Pro Team que no pudimos ver en la Vuelta a España. Quizás si los hubiéramos visto en la Vuelta a España podrían haber tenido mejores resultados o al menos haberse publicitado mejor, porque al final la afición al ciclismo, mucha de la que no es muy especialista, no se fija en todo, en lo que se centra principalmente es en las grandes vueltas y principalmente en el Tour de Francia y en la Vuelta a España. Y no poder verles en una Vuelta a España es mucho, ¿no?, para estos ciclistas tan jóvenes. Ojalá, como bien ha dicho Andrés, en 2022 les podamos ver. Yo creo que se lo merecen. Yo les he puesto menos nota y no les he subido precisamente por el dato que ha dado Pau, que ha sido el único equipo que no hemos podido ver en la Vuelta a España. Pero aún así tienen un 8, el Ken Pharma, un equipo que ilusiona y mucho. Último equipo español, Pro Team, Euskaltel Euskadi, 2 victorias. La marea naranja volvió a nuestras vidas. En las clásicas, encabezados por Gotchon Martín, Mikel Aristi y Mikel Iturria, con resultados muy destacados. Primeros en la Vuelta a Murcia, quintos en el Memorial Marco Pantani, décimos en el Circuito de Guecho, quintos en la Villafranca Ordizia, terceros en el Trofeo Andratx, séptimos en el Trofeo Calviá, segundos en la Per Sempre Alfredo o segundos en la clásica Comunitat Valenciana. En las vueltas de una semana, además de ir siempre en fuga, también hubo resultados. Una etapa en la Vuelta a Alentejo, décimos en el Tour de Turquía, Pro Series, sextos en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, Pro Series, novenos en la Vuelta a Andalucía, otra Pro Series, décimos en la Ruta de Occitania, cuartos en el Gran Premio Torres Vedras, octavos en el Tour de Limousin o sextos en la Croix Race. En la Vuelta a España, casi siempre en la fuga y muy combativos. Mikel Vizcarra nos hizo soñar con la victoria en Moss y Matej acabó el 30º. ¿Qué puedes aportar, Andrés, de la temporada del Euskaltel Euskadi? Que es uno de esos equipos que a todos nos gusta ver, ¿no? Porque te trae también buenos recuerdos y porque todo lo que mueve el Euskaltel en cuanto a afición, a pasión por este deporte es muy productivo y suma mucho al ciclismo. Además, yo creo que han cumplido, sin ninguna duda, con objetivos, porque se han llevado 2 triunfos. Uno de ellos muy bonito, el de el corredor murciano Antonio Jesús Soto, que es de Alcantarilla, que ganó en su tierra en la Vuelta a Murcia, en un día en el que el tiempo, además, la meteorología no era muy propia de la zona mediterránea, porque estuvo lloviendo, había mucho viento y en esa dosis de dureza fue Soto el que se logró imponer con bastante garra, un corredor con garra que ha demostrado eso precisamente, esa pelea en más de una carrera durante toda la temporada, y que Euskaltel además tiene otro bloque importantísimo, que es el que forman Bravo, Iturria, Vizcarra, ciclistas con los que siempre puedes contar cuando llegan los objetivos importantes, ¿no? Un corredor como Vizcarra, que además se agarra muy bien a las generales, que puede
suele dar presencia sobre todo en días de puertos de alta montaña. En general, Euskaltel, la verdad es que yo creo que ha hecho una buena campaña. Luego también permitidme que hable de Luis Ángel Maté, porque además en Granada se le tiene mucho cariño. Él es de Málaga, de la provincia de Málaga, pero entrena constantemente aquí en Sierra Nevada y siempre divulga y hace mucha promoción de los puertos de Sierra Nevada y de todas las posibilidades que hay en torno al Parque Nacional con la bicicleta. Y es un ciclista que a lo mejor ya este año en el 21 no ha aportado en cuanto a resultados grandes objetivos, pero que siempre da otra cosa y es comunicación. Puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero es un ciclista que se mueve muy bien en redes sociales, que divulga mucho la marca del equipo para el que está y que acerca al aficionado al ciclismo a otra forma también de entender este deporte. Acordaos de lo que hizo cuando terminó la Vuelta a España, ¿no? Esa vuelta de la vuelta, retornando en jornadas ya de fuera de competición desde el norte, desde Galicia hasta Andalucía. Todo ese tipo de elementos también suman, aunque están al margen de la competición, también aportan una forma de entender este deporte interesante. Sí, al final es que, como bien has dicho Andrés, el Euskaltel como que nos retorna a la época dorada del ciclismo español, ¿no? A esas grandes etapas del Pirineos en el Tour de Francia, en las cuales todos los picos estaban teñidos de naranja, ¿no? Y la verdad que haberlos visto otra vez en la Vuelta a España ha sido ilusionante. Y cabe destacar también que es el equipo ProTeam con mejor presupuesto, tiene 4 millones de euros, y que además, según publicita desde el equipo, tienen previsto que en 3 o 4 años puedan llegar a los 10 millones de euros. Si todo sigue por ese camino, ¿por qué no volver al World Tour? Sería impresionante ver al equipo vasco en el World Tour. Y después, en cuanto a nombres, como bien has dicho tú, esa gran victoria de Antonio Soto en su tierra, en la Vuelta a Murcia. Y destacaría, en cuanto a nombres jóvenes y con progresión, a Gocho Martín, que sí que es verdad que ese principio de año quizá no fue al nivel, aunque ¿qué podíamos esperar de él? Porque su mejor resultado fue el puesto 17 en el trofeo La Iglesia, pero al final de año ha sido muy bueno, la verdad. Fue quinto en el Memorial Pantani, recordemos, donde ganó Sonny Colbrelli, y Aramburu fue tercero. Y después en el Acro Race estuvo delante siempre, fue cuarto en la quinta etapa y quedó sexto en la clasificación final, siendo el mejor ciclista nacional. Así que, además de Gocho Martín, en cuanto a ciclistas jóvenes, también destacaría a Xavier Miquel Azparre, el joven de 22 años, que lo pudimos ver en el Campeonato del Mundo Sub-23. De hecho, fue el que aguantó hasta el final de los ciclistas de la selección española. Incluso todos recordamos ese intento que hizo faltando 2 vueltas, si no me equivoco. Y es otro ciclista que tiene muy buena pinta, ¿no? Al final es un equipo un poco con gente veterana, Luis Ángel Maté, Miquel Vizcarra, y también tiene gente joven que yo creo que está en progresión. ¿Qué puedo decir del Euskaltel Euskadi? Sí, hemos entrevistado a 4 de ellos, así que es nuestro equipo. Si no, entre eso, Azurmendi, Juaristi, Mikel Iturria y Julen Irizar, ya se me olvida porque es que ha habido tantos que ya no sé. Pero sí, muchos recuerdos, verlos otra vez a alto nivel. Y los corredores que habéis dicho es que son los que han marcado su temporada. Sobre todo un Xavier Miquel Azparren, que en la Vuelta a España, junto con Jet Sebol, es que tampoco sé en cuántas escapadas estuvo. Muy joven, solo tiene 22 años, así que mucho futuro para el ciclismo español. Y básicamente es que lo habéis comentado todo, pero sí, conjuntan la juventud, corredores veteranos y encima, ya lo ha dicho Pau, quieren hacer un proyecto importante y es que con ese presupuesto es para acabar en el World Tour. Y tienen un patrocinador muy potente, ¿no? Porque la vuelta de una empresa de telecomunicaciones como es Euskaltel, pues este año ya también vistiendo ese maillot con un sponsor potente, son elementos que aportan muchísimo, que son la clave para poder crecer económicamente y aspirar a más. A todos nos apetecía, la verdad es que yo creo que no hay aficionado a este deporte, ya no digo solo a nivel nacional, que no quisiera ver el naranja de nuevo en las carreteras.
sabiendo además cómo son los aficionados en Euskadi, que tanto se unen en torno a este deporte, que lo viven prácticamente como nadie, y no hay carrera internacional donde no veamos una icurriña, ya sea el Giro de Italia, el Tour de Francia, por supuesto, sobre todo cuando está en el Iparralde, o en la Vuelta a España, o en cualquier prueba en Italia de un día, o de Bélgica. Son aficionados que están por todas partes y que dan muchísimo color al ciclismo. Es que es eso lo que tú dices, Andrés, no es solo el presupuesto, los números, la progresión que esperan tener desde el equipo, es que es la masa social, ¿no? Es la gente que tienen detrás, los aficionados. De hecho, en cuanto a los equipos que hemos dicho Pro Team, yo creo que a nivel de aficionados no hay color, ¿no? El equipo con más masa social detrás es, sin lugar a dudas, el Euskadi. Y de hecho, si hiciéramos la comparativa con el Movistar, no sé quién ganaría, no sé qué pensáis vosotros, pero lo tiene difícil Movistar si lo comparamos con el Euskaltel, ¿eh? Es muy interesante eso, porque es verdad que en el ciclismo no se asocia tanto al aficionado a un equipo, más bien a corredores, ¿no? Es una forma de verlo distinto, ¿no? Evidentemente como en deportes como el fútbol, pero Euskaltel sí tiene eso, la masa social precisamente, gente que va a una con un equipo. Se nos pueden venir a la cabeza estructuras belgas, el Quick Step, el de Koenig, sí que es verdad que tiene también muchos apasionados del equipo, del Wolfpack, como ellos se llaman, especialmente en los monumentos de Bélgica o en la París-Roubaix. Lotto Soudal también, parece que algo menos porque han tenido menos éxitos en los últimos años, pero Euskaltel sí que puede presumir de eso, precisamente, de masa social y de gente que está volcada con los éxitos y con los resultados, y sobre todo con animar y con ver competir y combatir a la estructura, a la escuadra naranja. Eso viene también un poco porque ellos maman el ciclismo desde pequeño prácticamente. Hay que ver solo el calendario que tiene el País Vasco, Euskadi, es que es casi como el de la Copa de España. Y antes aún era más extenso. Por eso ya les viene de dentro, no es porque corre un corredor que sé que puede ganar, voy a ver la carrera. Ellos van a animar porque es lo que sienten y además son corredores que conocen, y es lo que también tiene tener a muchos corredores del equipo, a pesar de que también se ha abierto un poco con corredores como Bou, como Mate, como indicabas Andrés. Pero es eso, Euskaltel es que es como el Atleti, es un sentimiento. Efectivamente, sobre todo en el País Vasco, ¿eh? Sí. Venga, dicho yo siempre la decepción. Animaos, Andrés o Pau, a decir la vuestra de los Euskaltel. Es complicado también, de decir del Euskaltel. Fijaos, yo hay un corredor que me llamó la atención, creo que está desde el 2019 en el equipo, que es ese Zinou, el bielorruso, y es un corredor del que hemos visto muy poco, al final, poco calendario y no resultados muy llamativos, y le mencionaría a lo mejor como decepción, porque otro ciclista que creo que podía haber aprovechado un poquito más el calendario, pero no le puedo considerar decepción porque ha ganado una etapa, es Loato, que es un corredor que en algunas pruebas, precisamente en el calendario portugués, consiguió ese triunfo, pero en algunas otras pruebas donde a lo mejor el nivel en las llegadas no era tan elevado, o había algunas complicaciones que siempre le benefician a él para imponerse, ese tipo de llegadas en las que no hay un sprint puro, sino que hay elementos técnicos en la carretera que rompen un poquito la normalidad. Ahí siempre puede aprovechar, y bueno, yo creo que podía haber sacado algo más de tajada de su calendario, pero no, como decepción sí diría antes al ciclista bielorruso que a Lobato, en este caso, que ha dado un triunfo al equipo, y eso al final va a quedar ahí, ¿no? En el 21, que es importantísimo. Yo, además de al bielorruso, entre mis decepciones, pero ya es una decepción un poco personal y con todo el cariño y con todo el aprecio, ¿eh? Porque es un corredor que entrevistamos aquí en Cazatapas. Ay, ay, ay. Y es un poco la Vuelta a España de Mikel Iturria, porque yo esperaba más, ¿no? Después de ser tercero en el Trofeo Andrax, de ser quinto en la Vilafranca Ordicia, de ser también, de estar delante en la Vuelta a Burgos, como que en la Vuelta a España no le vimos. Y yo la verdad que tenía muchas esperanzas puestas en él y en que intentara ganar alguna de las etapas. Y la verdad que me quedé un poco con las ganas de verle delante, ¿eh? Esa ha sido mi decepción, pero claro, es una decepción un poco como ganas de ver a Mikel Iturria, todo un campeón de una etapa de la Vuelta a España, en la Vuelta a España estar más activo. Pero esa es mi decepción, además de la que ha dicho Andrés. Y es personal, ¿eh? Y con todo el cariño y todo el aprecio. Sí, al final el que ya ha aportado algo, siempre te esperas de él. Es como
Ya lo dije en el programa anterior, que Wout van Aert era una de mis decepciones del Loto. Ay, del Jumbo, disculpad. Pero bueno, para mí la decepción de Euskaltel fue más en global, fue su papel en los campeonatos de España en ruta, ya que también era una de las carreras preferentes para ellos. Y fue precisamente uno de los corredores que entrevistamos, su mejor clasificado, como Julen Irizar, pero el 34º, habiendo corredores ya no del Pro Team, sino continentales o el mismísimo Paco Mancebo por delante de ellos. Y ya nos lo comentaron aquí en alguna entrevista que les había sabido muy mal lo que habían hecho. De hecho, los ciclistas de los Euskaltel lo destacaron. Y a todo esto que decís, también destacaría ese abandono que tuvieron que hacer en la Vuelta a Portugal, una carrera que se les adapta muy bien a los ciclistas que tienen los Euskaltel y de la cual la verdad que lo sentimos bastante por ellos, porque además estaban siendo muy combativos y seguramente hubieran tenido algún corredor en ese top 10. Qué importante es, hemos hablado mucho repasando a los Pro Team españoles, hemos hablado mucho de la Vuelta a Portugal. Qué fundamental es la cuarta grande, ¿no? Si nos referimos al número de etapas para los equipos Pro Team españoles. ¿Cuántas oportunidades se encuentran ahí también de destacar y sobre todo de hacer una carrera de fondo larga que no se ajusta a los parámetros de una semana tradicional, ¿no? De lo que puede ser una Itzulia, que es más corta, aunque es de mayor nivel, claro, o una Volta a Cataluña. Y eso es elemental en el calendario del Pro Team español, el estar en la Vuelta a Portugal. Venga, Pau, dale con la nota del Euskaltel. Pues después de hablar mucho del Euskaltel, también es verdad que aquí el corazón un poco nos tira, ¿no? Porque hemos hablado con muchos corredores del Euskaltel, les tenemos aprecio, les tenemos cariño. Y comparando las notas con el resto de equipos del Pro Team, yo les pondría un 7. Yo también, más que por resultados, que también por sensaciones, por lo que han transmitido, por ese maillot, yo le voy a poner la misma nota que le he puesto al Ken Pharma, un 8, porque además su Vuelta a España fue el único equipo que tuvo a alguien cerca de la victoria, Pro Team español, ahí Mikel Vizcarra, que nos hizo soñar un rato. Por eso, le pongo un 8 a la temporada del Euskaltel. Fijaos que yo me quedo con una nota un poquito más baja que la que ha puesto Pau. Les doy un 6,8 y sobre todo los elementos positivos lo baso en eso, en la masa social, en cómo han recuperado también la ilusión de mucha gente, en que han ganado, en que han conseguido 2 triunfos importantes. Pero bueno, me ha faltado igual un poquito más de resultados en la carrera de casa y en la Vuelta Ciclista a España. Me refiero a la Itzulia y a la Vuelta a España, donde esperaba igual a lo mejor que hubieran destacado un pelín más, ¿no? Aunque no han completado en ningún caso una mala campaña. Por eso, al final, un 6,8 por encima de la nota que, por ejemplo, di a Burgos, pero con la esperanza, sobre todo, de que en el 2022 puedan encontrar mejores resultados y puedan llevarse algún triunfo más, porque por presupuesto y por tendencia, Euskaltel está al alza. Después de esta valoración, ahora os pediré a los dos, y también la aportaré yo, ¿cuáles han sido para vosotros los 3 mejores corredores españoles dentro de los equipos Pro Team? Es una magnífica pregunta, la verdad. Por lo que hemos repasado y a pesar de que seguramente se van a quedar fuera ciclistas que merecerían estar ahí, yo diría Roger Adrià, Soto de Euskaltel y Jon Aberasturi de Caja Rural Seguros RGA. Es verdad que en este caso el primero no ha sumado triunfo, pero sí magníficas sensaciones y cualidades multiplataforma que lo hacen ser un ciclista absolutamente ilusionante. Soto sí logró ese triunfo casi agónico y de garra, que también dice mucho del maillot que lleva, aunque él no es de la tierra, no es de Euskadi. Y a Aberasturi, que a mí es un corredor que es por el que siento debilidad, porque a mí las volatas me gustan mucho los sprint, y ver ahí a un ciclista nacional con los colores de un Pro Team clásico, histórico ya como es el Caja Rural Seguros RGA, pelear a las llegadas masivas, a mí me hace siempre mucha ilusión, y además consiguió un triunfo parcial que dio buenos puntos a su equipo en lo que ha sido el global de la campaña. Yo la verdad que estoy con Andrés en 2 de los nombres. Lo voy a repetir, lo siento, Andrés. Uno es Jon Aberasturi, como no, es el mejor sprinter a nivel nacional y solo ha tenido una victoria, pero
como hemos dicho anteriormente, si hubiera tenido un mejor equipo en cuanto a las volatas para la preparación, con todas esas segundas posiciones, terceras, cuartas, seguramente tendría alguna victoria más. Y hay que destacarlo. Después, ¿cómo no voy a destacar también a Roger Adrià? Recordemos que estuvo en el Campeonato del Mundo y en el Campeonato de Europa, y eso quiere decir mucho con lo joven que es. Y estando en el Ken Pharma, aún así, tiene una gran progresión. De hecho, yo creo que de los corredores que hay en los equipos Pro Team, a mí es el que más me gusta. Y después destacaría a José Félix Parra, que es el único que se ha llevado una carrera por etapas. Sí que es verdad que fue 2.2, el Tour de Alsacia, pero que además, como bien ha dicho Pablo anteriormente, fue séptimo en la Vuelta a Portugal, después fue segundo en el Giro de la Regione de Friuli y en la Cross Race fue noveno. Yo creo que con 24 años José Félix Parra ha sido como su mejor temporada y quizá la temporada de despertar. Y quizás se merece alguna oportunidad en el World Tour, ¿por qué no? Yo realmente también serían los mismos que Andrés. Y para no repetir, cambiaré a Jon Aberasturi para poner a Ander Okamica, el corredor del Burgos, sobre todo porque se ha visto que el ex triatleta puede dar muchísimo. Como bien ha dicho Andrés, ha llegado un poco tarde al ciclismo. Es un corredor que puede ir en franco ascenso. Antes de ir concluyendo, Andrés, en Cazatapas tenemos una sección llamada La Pregunta de la Semana, en la que Pau me pone en un aprieto y ya que estás tú aquí, la de este programa te la formulará también a ti. Yo no sé Pues la yo respuesta encantado. ni sé la pregunta, así que nos lanzamos tú y yo, ¿eh? Genial, genial. Atento a la sorpresa. Venga, venga. Dale, Pau. Sorpresa, sorpresón. Tiene que ver con equipos nacionales y es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes no ha sido un equipo ciclista nacional? Y los nombres son los siguientes: el CAS, el Fútbol Club Barcelona, el Festina o la Sociedad Deportiva Compostela. Ostras, es una pregunta interesantísima, pero la verdad es que yo me quedaría. Has dicho después del Fútbol Club Barcelona, has dicho el El Festina. Festina, sí. Sí, yo diría que no nacional en este caso, diría el Festina. Vale, Pablo, ¿tienes yo alguna cosa? sí, yo obviamente no tengo ni idea, pero hombre, imagino que el CAS seguro que ha sido, los otros tres ni idea, y voy a decir el Fútbol Club Barcelona. Pues sintiéndolo mucho, ninguno de los dos habéis acertado. Bueno. Porque el Festina en sus primeros años se llamaba Lotus Zahor, y esos primeros años, que después pasó a llamarse Lotus Festina, era un equipo español Qué que bueno. poco a poco pasó a ser francés. En sus primeros años, del 89 hasta el 92, fue una escuadra española. Y el Fútbol Club Barcelona también es verdad que es un club que tiene clubes de todo tipo de deportes, y hay que destacar es que su sección de ciclismo entre 1927 hasta 1943 tuvo equipo de ciclismo, consiguiendo una vuelta a la Cataluña y también una vuelta a España, ¿eh? Me pilla un poco joven, ¿eh? Un poquito, ¿no? Sí, sí, la verdad es que a mí también. He ido un poquito a pillar, porque ahí había dudas. Había uno que parecía un equipo francés, después había un equipo de fútbol, claramente, la Sociedad Deportiva Compostela, que también hay que recordar que es un equipo de fútbol que desapareció en 2006, y después el CAS era el más fácil de recordar para todos, un equipo que fue 10 veces campeón de la Vuelta a España en cuanto a clasificaciones por equipos. Solo el Movistar le ha superado al CAS. Y además un equipo que era una auténtica salvajada en la montaña, sobre todo en aquellas jornadas de montaña de antes, ¿no? Que de las que tanto recuerdan algunos que la vivieron y otros que por amor también a la historiografía ciclista las reviven ahora. Y esos maillots amarillos del CAS ponían en aprietos a cualquiera cuando la carretera se tendía hacia arriba en los grandes puertos, sobre todo del Tour o de la Vuelta Ciclista a España. Un equipo mítico.
la verdad. Sin duda que sí. Como acabará siendo Sí. mítica esta pregunta de la semana, Pau, que ni Andrés ni yo ya casi, solo por Eso es. estadística. Para He ido a acabar, pillaros. para acabar, Andrés, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en Cazatapas. Ya excusamos la ausencia de tu compañero Olivencia. Un hombre de ciclismo, nos has aportado mucho. Te agradecemos haber querido colaborar con nosotros y que vaya todo muy bien y os vaya muy bien en vuestro proyecto. Muchísimas gracias a vosotros. El placer ha sido nuestro, y hablo en plural porque efectivamente hoy no nos ha podido acompañar el capitán de ruta de GRPC Ciclismo de Granada, que es Olivencia, pero estamos verdaderamente encantados de participar, de hacer minutos de podcast con vosotros, de conversar sobre lo que nos gusta al final, que es el ciclismo, y muy, muy, muy agradecido por la invitación y por poder acompañaros. Un auténtico privilegio y un placer. Como bien ha dicho Pablo, ha sido un placer, Andrés, también para tu compañero, para Olivencia. Y lo dicho, que seguir igual, porque al final dais contenido de mucha calidad, ¿eh? La verdad que os escuchamos cada semana y seguir así. Gracias, de verdad. Yo solo puedo decir lo mismo sobre Cazaetapas porque de verdad lo pienso, os escucho habitualmente, os sigo mucho en redes sociales también y oye, es fantástico, ¿no? Que podemos hacer un poquito este crossover. Nos lo pasamos muy bien cuando nos acompañasteis en GRPC y el poder estar ahora en Cazaetapas dice mucho también de que tenemos intereses comunes y compartimos esas ganas por analizar el ciclismo.